postura. Apartar también a los espíritus malévolos encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad del amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartando de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirándonos indulgencia y benevolencia para los semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced en fin que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitir vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonadles así como nosotros les perdonamos si vienen con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro de Rodríguez, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Bien, entonces, ¿tenés a la mano el libro La Luz de la Verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces nos tocaría entonces prácticamente ya casi al final del libro, las notas biográficas que están en la página 211. Sí, la tenemos. Ajá. Ya. ¿Fuera hasta el fin de comenzar a leer? Voy a pedirle favor a Estuardo. Ok. Y sí lo podemos molestar para que nos haga el favor de... No, estaba con la duda, porque sí, la decía. Dice, notas biográficas. En 1881, el director de la notable revista El Buen Sentido, don José Amigo y Pellicer, escribió lo siguiente: admiradores del celo propagandista de doña Amalia Domínguez Soler, de su sencillez, de sus relevantes prendas de carácter, de sus bondadosos sentimientos, la conceptuamos acreedora a una honrosa distinción no de parte de unos cuantos correligionarios de una sola ciudad, sino de todos los de España y aún los de todo el mundo. Atacaba el espiritismo impunemente en Barcelona desde el púlpito el obispo don Vicente Manterola, sin que una voz varonil entre tantos hombres ilustrados como profesan el espiritismo en la capital de Cataluña recogiese aquellos ataques y los rechazase públicamente. Hubo de ser una mujer la que con valentía rebatiese todas las acusaciones por medio de la prensa, y esa mujer fue Amalia. Su libro El espiritismo, refutando los errores del catolicismo romano, es para Amalia un título de inmarcesible gloria y una prueba evidente de que no bastan los hombros de un gigante, por robustos que sean, para sostener un edificio que se desploma. El distinguido escritor, señor Anso y Monzo, director de la Revelación de Alicante, fue el primero en recoger la idea de don José Amigó, diciendo en las páginas de su revista: nos asociamos con la sinceridad y con la efusión de nuestra alma a un justo como laudable pensamiento, para cuya realización nos hallamos dispuestos a prestar todo nuestro apoyo y cooperación, ya que tanto se merece nuestro apreciable colabora e incansable propagandista de nuestras ideas, la esclarecida escritora doña Amalia Domingo Soler, con cuya amistad hace tanto tiempo nos honramos. Den forma pues al pensamiento los que en tan buena hora la han concebido y tracen el camino que debe reconocerse para conseguir esa honrosa distinción que se desea, ya que ella se ha hecho acreedora, doña Amalia. Procuremos, nacionales y extranjeros, admiradores todos de los dotes que distinguen a nuestra ilustre compatriota, admiradores compatriota, mejorar aún tanto la precaria situación en que vive, aportando de su espíritu los cuidados con los que indispensables necesidades de la vida la distraen y perturban, para que más libre e independiente pueda sostener el vuelo de su admirable inspiración y la lucidez de su inteligencia, al dedicarse a sus literarias tareas. ¿Quién habrá que, llamándose espiritista, se niegue a contribuir con un pequeño óvulo a esta obra de justicia y de gratitud a un tiempo? Explorados los ánimos de los adeptos al espiritismo por las aludidas revistas de Lérida y de Alicante, secundadas por la prensa espiritista de España, fue don José Amigó quien formuló el proyecto de una pensión vitalicia para Amalia en ese brillante artículo. A los espiritistas nacionales y extranjeros, cuando nosotros, huyendo de una fe que repugnaba nuestros sentimientos y de un dogma
no satisfacía nuestra razón, vinimos a principios del año 1873 al campo del espiritismo. Los escritos y el nombre de Amalia Domingo Soler llenaban ya la prensa periódica espiritista de España y de las Américas. Sus lucubraciones filosóficas religiosas impregnadas de convicción y dulzura llevaban a todas partes la buena nueva de una creencia regeneradora, celestial, divina, llamada a transformar la humanidad, salvándola del marasmo y de la perturbación moral en que la sumieran por el fanatismo y la ignorancia, los eternos enemigos del progreso. Era ya a la sazón Amalia la heroína de la nueva idea, y a pesar de ser una débil mujer, peleaba con la vanguardia entre los más esforzados campeones. Desde entonces no la hemos visto flaquear ni descansar un momento. Se multiplica de una manera prodigiosa, inconcebible, viéndosele aparecer simultáneamente en Europa y América, siempre prodigando los consuelos de su fe y comunicando a los demás el fuego que inflama su corazón. Testimonios de su laboriosidad inagotable son El Criterio y el Espiritista de Madrid, la Gaceta de Cataluña, La Luz del Porvenir y la Revista de Estudios Psicológicos de Barcelona, La Revelación de Alicante, El Espiritismo de Sevilla, la Ilustración Espírita de México, La Ley del Amor de Mérida, Yucatán, la Revista Espiritista de Montevideo, La Constancia de Buenos Aires, Los Anidello Espiritismo en Italia, el buen Sentido de Lérida y otros periódicos que sería largo enumerar. Es la encarnación de la bondad, de la sencillez, de la energía, de la nobleza de carácter, de la ternura fraternal, en un vaso frágil y delicado. Es un alma grande en un cuerpo débil y enfermizo. Quien la conozca, quien la haya tratado y ha visto con su salud continuamente quebrantada, con sus fuerzas de niña, casi ciega como consecuencia de sus habituales vigilias consagradas al estudio y al trabajo, no comprenderá cómo pudo escribir durante el año pasado 102 artículos publicados en multitud de periódicos y revistas de esta y de la otra parte del Atlántico. Ahora bien, esa heroína de la virtud y del trabajo, esa alma angelical, esa eminente escritora de la escuela espiritista, vive en la más triste orfandad y se sienta a la mesa que la caridad le ofrece, sin padre, sin hogar y sin familia. No tiene otro amparo que la conmiseración de alguno de esos seres generosos que la providencia pone en el camino de las almas atribuladas. Amalia jamás ha vendido su pluma, ignora cuándo escribe algunos de sus artículos que tanto consuelan a los que sufren, si al terminarlo se habrá agotado aquella conmiseración. O cuánto ha de angustiar su espíritu los temores de inseguro presente y de sombrío porvenir. Cuántas veces sus lágrimas correrán sobre el papel donde derrama los tesoros de una inspiración cuyo ideal es secar las lágrimas ajenas. Horas es ya de que Amalia sepa que no está sola en el mundo. Urge hacer llegar a su oído una palabra que la aliente. No basta admirarla, es necesario que sus trabajos obtengan el premio que merecen. Si viviese en una posición holgada, esa recompensa podría consistir en un objeto de arte que simbolizase sus merecimientos. Mas en su actual estado, en su situación aflictiva, lo que debemos hacer es mejorar su suerte poniendo en sus manos los recursos que necesita para hacer frente a las necesidades de la vida. Amalia tiene derecho a ello. Sacrifica su salud y ofrece toda la actividad de su alma en el área santa del progreso, y por lo tanto, los que blasonamos de anteponer a todo el bien de la humanidad, faltaremos a un deber sagrado si dejásemos aquellos sacrificios sin la merecida recompensa. No se trata de hacer una obra de caridad, se trata de pagar una deuda contraída. Para esta obra de justicia nos dirigimos a nuestros correligionarios. Tenemos la seguridad de que nuestra voz será oída y de que no hacemos sino formular una aspiración general. Unámonos todos en el noble propósito de mejorar la aflictiva situación en que vive nuestra buena hermana Amalia, para que su espíritu, libre de temores y de las inquietudes que la absorben, pueda remontarse a mayores alturas en pos de las bellísimas ideas que acaricia y acariciamos todos. En virtud, pues, de las precedentes consideraciones, proponemos formar por vía de suscripción voluntaria una pensión perpetua de 6.000 reales anuales a favor de la extinguida escritora Amalia Domingo Soler. Si la suscripción total no ascendiese a dicha cantidad, la pensión quedará reducida al importe de la suscripción.
Si excediere de los 6.000 reales, el exceso se depositará en un banco o caja de ahorros para cubrir, en su caso, las bajas que ocurrieron entre los suscriptores. Lérida, 15 de noviembre de 1880, por la región del Buen Sentido, José Amigo y Pellicer. La publicación del documento precedente causó honda impresión en el campo espiritista. Todos los periódicos reprodujeron el trabajo y todos los centros se prestaron a contribuir a la suscripción para crear una renta vitalicia para la buena y santa mujer que, con el nombre de Amalia, era el ángel del amor de todos los desheredados, siendo ella la más desamparada de la fortuna y de la salud. No faltaron los espiritistas que lanzaron notas estridentes como músicos que no estudian bien la partitura y resultan torpes componentes del concierto armónico. Pero la inmensa mayoría aceptó la hermosa idea expuesta por el director del Buen Sentido. La Revelación de Alicante publicó la siguiente edición entusiasta: Señor director del Buen Sentido, con inmenso júbilo hemos leído en su periódico la acogida y ampliación que da el pensamiento nacido a impulsos del sentimiento y justa gratitud, como merecido tributo a la fe inquebrantable, al talento consagrado, sin descanso ni tregua alguna, a la propaganda del espíritu de nuestra querida hermana Amalia Domingo Soler. Grande, noble y elevada es toda empresa que conduce al hombre a mitigar las penas de sus semejantes, pero más sublime y santa es la que lleva a endulzar las amarguras de una existencia sumida en la orfandad, la pobreza, el trabajo y la virtud. Títulos honrosos que, unidos a la inspiración constante, a la fecundidad de ideas con que se distingue Amalia, forman en conjunto esa brillante perla que, desde el santuario humilde de la hospitalidad, envía sus resplandores por todos los confines del planeta. No vamos a ejercer un acto de caridad, sino a reparar una falta que largo tiempo cometemos, a pagar una deuda que pesa sobre la comunión espiritista, como frío sudario que amortigua nuestro más caro sentimiento. Somos la única escuela en la época presente que menos sacrificio se ha impuesto por uno de sus mejores sacerdotes, cuando éste, si bien se presenta en la arena como gigante atleta, como infatigable obrero a vender y levantar muros inexpugnables que no puede escalar ni los más grandes eruditos enemigos de nuestras regeneradoras creencias, es al fin una mujer débil con la salud quebrantada por el trabajo que vive la caridad. No debemos permitir por más tiempo que este precioso tesoro, esta joya del espiritismo, vague sin derrotero fijo, sin un lugar que le dé el derecho y la satisfacción de decir: esta es mi casa. Así pues, confiamos en que todos los espiritistas responderán a la voz del Buen Sentido, acogiendo tan laudable propósito, pero una dolorosa experiencia aflige nuestro ánimo y entrevemos en tiempo no muy lejano la decadencia o la extinción de esa benéfica obra, por la aserción casi lógica de que los suscriptores repetidas todas al fin van al fracaso. Somos hijos de la tierra, pases de las impresiones primeras, con pasión vehemente y luego el soplo frío de la indiferencia agota todos los entusiasmos momentáneos y fugitivos. Por esta razón, quisiéramos disipar nuestros temores, asegurando el porvenir de Amalia con un pequeño patrimonio, no a base de una renta eventual con la alza y la baja y el consiguiente trabajo de la recaudación de cada mes o trimestre, sino una renta positiva y seguro producto de un capital que le pertenezca en absoluto, de libre disposición para terminar su importante misión entre nosotros. Somos partidarios de que se modifique el proyecto de suscripción y que este sea donativo por una sola vez, como premio que merece la heroína del espiritismo, reuniendo una cantidad que empleada en papel del Estado, o dándole colocación en una casa de sólida garantía, o aquello que se creía conveniente pueda producir la renta que se desea. Esto es lo que verdaderamente debemos hacer los espiritistas si queremos evitar los remordimientos por haber abandonado a la débil navegante en el océano de la vida, sin prestarle un apoyo seguro que la ponga a cubierto en toda la eventualidad. La redacción de la relevancia. Las ideas de unos y otros tradujéronse en una suscripción comenzada como de costumbre, con gran entusiasmo y que languideció después sin que sepamos su resultado definitivo. Se reunieron cantidades apreciables que, entregadas a doña Amalia, ésta se apresuró a remediar con ellas necesidades ajenas, porque en realidad era una pobre que tenía el vicio de dar limosna de palabra y de obra.
Desencarnó tan deseada como había vivido, no legando a sus semejantes más que sus escritos, que son como resplandores luminosos en la noche de nuestros egoísmos. Para mayor ilustración, véase la carta que Amalia contesta a estas manifestaciones de sus colegas. Una carta hermosísima de Amalia. Señor director del buen sentido, querido hermano en creencias, uno de los sentimientos que deben agradecer al espíritu es la gratitud. Y profundísima gratitud guarda mi alma para el hombre generoso que inició una solución a favor y para todos aquellos que han respondido a su humanitario llamamiento. Por razón natural, los que han llorado mucho son los que saben agradecer, porque no es servir en la sombra para apreciar lo que vale la luz. Es preciso haber visto la muerte de cerca para conocer el inmenso valor de la vida. El objetivo de esta carta es, como debe usted comprender, para dar mi voto de gracia a todos los espiritistas que han secundado los nobles deseos de usted, y además quiero hacer una aclaración. La suscripción iniciada a mi favor ha producido, como era lógico, encontrados pareceres. Unos se han adherido al pensamiento de usted, otros los han rechazado, y si por si alguno ha podido creer que yo escribía defendiendo el espiritismo porque buscaba en él la base de mi porvenir, justo es que yo deje la verdad en su lugar. Desde la edad de 10 años comencé a escribir y siempre he colaborado en algunos periódicos literarios o políticos, sin dejar pues de trabajar para vivir, dedicándome a coser, pero mis ojos delicados y faltos de vista por tener una gran debilidad en la retina, mortificados por el exceso de trabajo, me han dejado años enteros en la más angustiosa impotencia. Y en el año 1877 comprendí con espanto que no podía ganarme mi sustento. Mis ojos fatigados se negaron por completo a secundar mis deseos, que nunca han sido otros que vivir de mi trabajo. En el año 1873 comencé a escribir La Revelación de Alicante, y como yo en el espiritismo encontré la vida, porque hallé la resignación y el convencimiento de que no se gana, no se obtiene, deseando difundir el consuelo. El consuelo anhelado, llevar un reflejo de luz al hogar de los pobres, el tiempo que había de emplear de murmurar al prójimo. Lo aprovecharía con escribir, y todas las revistas espíritas de España acogieron mis escritos con fraternal benevolencia. En coser y en estrictamente ocupar mi vida, hasta que he dicho antes, en el año 1877 me encontré en Barcelona, imposibilitada para atender a las primeras necesidades de la existencia, puesto que mis ojos se negaban a ayudarme. Pero cuando la expiación se acaba, el hombre encuentra seres amigos. La providencia puso a mi paso una familia espiritista, cuyo jefe, con tono profético, me dijo: no puedes coser porque perderás la poca vista que te queda, pero puedes escribir. Las costureras sobran y escritores faltan, sobre todo en el espiritismo. Trabaja en difundir la luz y la luz no faltará a tus ojos. En mi casa encontrarás la tranquilidad que necesitas. No pienses en ti, piensa en el bien que puedes hacer a los demás. Acepté su ofrecimiento con profunda gratitud y con profunda pena al mismo tiempo, porque a los hijos del trabajo les gusta ganar el pan con el sudor de la frente. Cumplióse la profecía del espiritista que me brindó la hospitalidad, verificándose en mí un extraño fenómeno. Mis ojos se niegan a fijarse en sus labores, se fatigan mucho si los obligo a fijarse en los libros, y me pongo a escribir a las 7 de la mañana y dejo la pluma a las 7 de la tarde, no experimenta más que un leve dolor encima de la ceja. Como yo creo que el hombre debe trabajar mientras aliente, por eso trabajo, no pudiendo hacer otra cosa que escribir, escribo. Y creo que orando así cumplo con mi obligación. Jamás he pensado en lo que será de mi mañana, plenamente convencida de que no sufriré más de lo que he sufrido y de lo que deba sufrir. Mi conciencia está tranquila porque he trabajado cuanto he podido trabajar, y hoy trabajo cuanto me es posible en mis humanas fuerzas. En el año 1878 escribí 103 artículos, en 1879 127, en 1980 125, y llevo escritos en el año actual 60 artículos. Si más pudiera hacer, más haría, pero mi salud está muy quebrantada y en la noche no la puedo emplear en trabajo alguno. Creo que he cumplido con mi deber dando esta satisfacción a los que hoy tanto se han interesado en mi favor. Conste siempre que no he buscado el espiritismo de mi casa de la tierra, sino el progreso de mi espíritu, la resignación, la esperanza, el consuelo supremo de las verdades eternas. Pobre y medio ciega, sin poder ganarme el sustento, porque la falta de la vista entorpece todos nuestros movimientos, tuve que aceptar, a pesar mío, la generosa oferta de la familia espiritista que me acogió en su casa,
Y hoy admito con profundo reconocimiento la pensión que me señalaban mis correligionarios, porque nada poseo, porque nada tengo. Soy pobre de solemnidad, y el que yo se sienta a la mesa de otro no tiene derecho a rechazar lo que le ofrece la providencia. Lo repito, mi gratitud será eterna para quien inició la suscripción y para todos aquellos que se adhieran a su pensamiento, y ante el transcurso del tiempo se llegase a entibiar y aún extinguir el interés que hoy inspiraron mis hermanos en creencias espiritistas, jamás olvidaré que un día se acordaron de mí y en una humanidad tan indiferente. Una prueba de simpatía y de compasión cariñosa es una flor cuyo perfume embalsamará las horas de toda mi vida. Amalia Domingo Soler, Fuerte Gracia, 28 de junio de 1881. Datos históricos. De la renta vitalicia, el papel del Estado o la entrega a Amalia del título de propiedad de una casa, todo se redujo a un donativo en fracciones cuyo monto total ascendió a 3.139 reales. En el número del buen sentido correspondiente al mes de junio de 1884 se lee el siguiente sueldo, que acusa ya fastidio o cansancio de los donantes. Advertencia. Las muchas ocupaciones que pesan sobre el director del buen sentido no le permiten compulsar con la oportunidad conveniente los datos referentes a las suscripciones a favor de mi María Domingo Soler. Rogábamos a los que contribuyen en su bolo a la pensión de la incansable propagandista del espiritismo, se iban a remitir sus voluntarias cuotas directamente a Amalia, en Gracia, calle del Cañón número 9. De esta manera se excusan rodeos innecesarios y doña Amalia podrá utilizar inmediatamente los productos de la suscripción a medida que le vayan remitiendo. Y ya que la pensión de la pensión que hablamos, hemos de manifestar, y lo manifestamos con profundo sentimiento, que sus productos han disminuido mucho. Al paso que vamos al de la pensión, en breve no quedará más que el recuerdo. Gran entusiasmo al principio, después la indiferencia y el retraimiento. Sería en los espiritistas una imperdonable falta si dejásemos que el desaliento que llevan consigo la miseria y la orfandad se apoderase del ánimo de Amalia. Se trata de una mujer, hija del pueblo, de una huérfana, de una animosa heroína del espiritismo, apóstol de la verdad y de la justicia, que practica la caridad, consuela a muchos necesitados, porque Amalia se acuerda más de los otros pobres que de sí misma. Sin embargo, es tan pobre, no lo olvidan los espiritistas, que deben a Amalia en la medida de sus fuerzas. Como puede verse, la suscripción estaba estacionada y había pasado ya la hora de entusiasmo. En los números siguientes de la revista del Buen Sentido no se menciona para nada la pensión vitalicia, únicamente con el número de diciembre del mismo año 1884 aparece el resumen del recaudado entregado a la interesada, que fue la suma de 3.139,28 reales. Eso es todo lo que hicieron los miles de espiritistas enamorados hasta el delirio de la admirable escritora, digna por cierto de mejor suerte. Después, la idea de la pensión perpetua y demás proyectos no pasó todo a ser ilusiones, sueños que se desvanecieron en el aire, como así sucede con todos los castillos que levantan la fantasía en la arena moderna. Aquí hagamos una pausa. Gracias, muchas gracias. ¿Algún comentario allá de ese lado acerca de lo que se acaba de leer? Pues ahí sí que nunca esperó ella nada y siempre trabajó. Y ahí es el testimonio y ejemplo que nos da, es que ella nunca esperó nada y siempre trabajó, no desechó así la gracia de la providencia, y lo que poco que recibió lo compartió, no se lo quedó para ella en sí. Es una lección de que siempre siguió dando sin esperar nada, sino por convicción, por amor, inspirada de lo más alto. ¿Quería hacer algún comentario? Lo que dijo. Agregando a lo que dijo Estuardo, sí también podría tomar en cuenta el hecho de que ella tenía problema con el trabajo que estaba haciendo de estar cosiendo. Empezó a tener un desgaste en su salud. Sin embargo, en una familia espírita le dijeron que le iban a apoyar, que ella solo se dedicara a estar escribiendo y que no tuviera pena, que le iban a estar ayudando.
Y aquí nos podemos dar cuenta de que cuando empezó a escribir, empezó a estar escribiendo en jornadas largas y ahí ya no tuvo esa fatiga que tenía cuando estaba cosiendo. Entonces, también nos podemos dar cuenta del apoyo de la espiritualidad, o sea, del mundo espiritual, mejor dicho, y también de que ella tenía que realizar la misión de estar escribiendo. Y por esa razón fue que ya empezó a tener dificultades con este trabajo de coser, porque eso le estaba ocupando mucho tiempo también. Entonces, había otra parte también que mencionaba que la cantidad de libros en el poco tiempo que estuvo va a escribir y escribir y que parecía algo que no tuviera sentido, que estaba, digamos, hasta cierto punto como que pudiera estar fuera de la realidad. Pero aquí es donde también podemos analizar que las entidades están para apoyarnos y están esperando que demos el paso. O sea, de que tengamos la voluntad y ahí viene el apoyo. Solamente. Gracias, Pepucho. Efectivamente, de este capítulo, bueno, más que todo de estos datos históricos que estábamos nosotros escuchando, ¿verdad?, de la lectura, nos vienen varias enseñanzas, cabal, como ustedes han manifestado. Entre ellas, una de las primeras enseñanzas es que, si bien en el año 1800 se ha dado esa detracción en contra del espiritismo, ¿verdad?, fue una mujer, y ahí vemos el papel de la mujer en la historia que defiende también al movimiento espírita en España, ¿verdad? En lugar de que haber sido uno o varios hombres de que eran ilustrados, como lo dice la misma lectura, porque en esa época había muchos hombres ilustrados también que estaban también acuerpando la doctrina espírita. Sin embargo, no se escuchó a ellos defender con la pasión que lo hacía María Domingo Soler siendo mujer, ¿verdad? Y eso nos recuerda también el papel de la mujer en la historia, porque generalmente la mujer ha defendido los ideales a lo largo de la historia y han sido socavados la importancia del papel que ha tenido la mujer en la historia, ¿verdad? Y en el caso de la doctrina espírita, por lo menos aquí sí se le está dando el protagonismo que tiene la mujer, ¿verdad? La mujer en el caso y una mujer que tenía sus limitaciones, como bien habíamos escuchado en la lectura, especialmente en cuanto a que era huérfana, no tenía familiares y tenía escasos recursos económicos, apenas se sostenía de la costura. Entonces había logrado aprender la costura y de eso se defendía. Pero recordemos, como pasa todavía actualmente, ¿verdad?, que la costura en la gran mayoría de casos no es bien pagada. Entonces, y en esa época también no era muy bien remunerada, sino el caso lo tenemos nosotros aquí en las maquilas, en las cuales se explota muchas veces a los trabajadores, a las trabajadoras para estar cosiendo. Realmente no es una gran cantidad de dinero la que perciben por todas esas jornadas laborables extensas que hacen cosiendo. Entonces imaginemos también en esa época que no era la excepción, y también a puras penas, como bien decía el jefe de la familia espírita que la acogió, que había muchas costureras y que tampoco era muy bien pagado el trabajo de la costura. Entonces, con buen tino, dijo este jefe de familia de esa casa espírita, bueno, yo tengo trabajo y no me cuesta nada tener a Amalia en el seno de mi hogar, y la estoy alimentando. Y para que también no se sienta mal y que siga sintiéndose trabajando y realmente va a estar divulgando la doctrina espírita, entonces le dijo, bueno, mira, aquí no te vas a preocupar por comida, por techo, aquí te lo vamos a dar, simplemente escribe. Y entonces, como escuchamos nosotros, ahí pasaba 12 horas escribiendo, ¿verdad? Y entonces no tenía mayor malestar o fatiga en su visión, porque ya tenía problemas de visión.
No cabe duda que esos problemas de visión fue una prueba o fue una cuestión de un pago de alguna deuda de una vida anterior, ¿verdad? Eso lo ignoramos nosotros a qué se debió. Sin embargo, ella también ya estaba bien consciente de esa situación y por lo tanto no le preocupaba el porvenir, ¿verdad? Porque estaba realmente trabajando. Por otro lado, vemos también lo que sucede muchas veces con algunos proyectos de caridad, ¿verdad? Que primero están todos con jubilosos, sí, todos vamos a aportar y todos vamos a hacer una gran recolección para poder ayudar a esta persona y así lo vamos a estar haciendo, pero llega un momento en el cual, como bien lo decían aquí en la editorial, apenas si se podía conseguir algo para Amalia, ¿verdad? Entonces vemos ahí que como se dice aquí en Buen Chapín, en Guatemala, ¿verdad? Son llamaradas de tuzas, ¿verdad? Porque solamente tienen un buen comienzo, pero después se va produciendo una indiferencia y ya no tienen el mismo deseo de seguir aportando, ¿verdad? Ahora bien, como dice Amalia, con muy buen tino al momento de responder, dice, bueno, ella está consciente de que no depende tampoco de la limosna y la caridad, sino depende también de su trabajo. Está consciente de que ella vive por su trabajo, ¿verdad? Que esto va a hacer y le va a ayudar bastante a ella en su vida, porque recordemos que el trabajo es una ley de trabajo que tenemos que cumplir todos nosotros como espíritas, y ella tenía que ser el ejemplo también como una de las líderes en su momento de la doctrina espírita. Entonces por eso aclaraba y además agradecía las aportaciones que se habían dado. Imagínense que según lo que estábamos escuchando ahí en la lectura, primero habían ofrecido una casa, ¿verdad? Y después una pensión vitalicia y después, bueno, no va a tener de qué preocuparse en su vida. Y al final pudimos escuchar que fue una cantidad realmente, no podría decirles actualmente a cuánto asciende, pero da a entender que es una cantidad poca la que se logró recolectar al final de cuentas para poder ayudarla a ella. Y ella también decía, bueno, yo estoy recibiendo y lo que doy lo estoy dando también a los pobres, ¿verdad? Como también, como diciendo, no estoy asegurando tampoco mi futuro, porque estoy en una casa espírita que me está acogiendo, y como yo estoy acostumbrada a dar, entonces también estaba, por la ley de caridad que también conoce ella, entonces también estaba dándole a los pobres. Entonces estaba transmitiendo eso, dando un ejemplo de vida también para ello. Entonces, qué bonito. Yo, por otro lado, también, que no quería que se me escapase también. Ella también estaba en contra del fanatismo de la doctrina espírita, estaba en contra del fanatismo, es decir, seguir a ciegas todo lo que se estaba estableciendo ahí sin preguntarse y ahondar bastante en la doctrina espírita. Y también en cuanto al fanatismo y la ignorancia, porque también decía, bueno, hay que estudiar, hay que más los libros espíritas, seguirlos leyendo uno a uno, los libros básicos, para tener realmente una plataforma y una idea de lo que es la doctrina espírita. Pero, ¿qué pasa? Como pasa también actualmente, tenemos a muchos de nuestros hermanos y hermanas en la doctrina espírita que no estudian. Y al no estudiar se hacen ideas equivocadas de la propia vida, de las propias acciones que van a seguir en su momento, y eso es como un freno en su propia evolución, el no estudiar, ¿verdad? Y entonces como que se van conformando, ¿sí? Se van conformando, y eso se lo digo por experiencia que he visto a lo largo de los años. Yo he conocido a varios hermanos y hermanas en la doctrina espírita que ya llevan sus años en la doctrina espírita, y cuando yo los escucho hablando y preguntando algunas veces, algunas conferencias espíritas, entonces yo me pregunto, bueno, y entonces ¿dónde está el estudio? ¿Dónde está el estudio que tuvieron durante estos años? Porque muchas veces
hacen preguntas que están en los libros básicos de la doctrina de Allan Kardec. Están ahí, o sea, si uno pudiese pensar, bueno, tal vez tienen poco tiempo y no los han leído estos libros, pero ya tienen años de estar ahí en la doctrina espírita. Entonces, ¿eso qué significa? Que no estudian. ¿Eso qué significa? Que por conformismo, entonces están en una ignorancia de la doctrina que están abrazando, ¿verdad? Y eso muchas veces es triste. Es triste porque triste por ellos mismos, ¿verdad? Como hermanos y hermanas, porque no se han preocupado por el estudio, por el avance de la misma doctrina para poder salir de las dudas que tienen ellas y ellos, y lo cual se puede dar a conocer, mejor dicho, lo dan a conocer cuando salen en estos lugares y conferencias. Entonces yo creo que lo que podemos hacer nosotros también, y que nos dice y que podemos nosotros absorber en esta lectura, es que uno de los propósitos que podemos hacer aprovechando este nuevo año que está comenzando es crear dentro de nosotros mismos el hábito del estudio de la doctrina espírita. Que no sea tan cansado, que no sientan que, bueno, voy a tener que estar leyendo todo este libro, sino poco a poco, ¿verdad? Tal vez unas pocas páginas al día o a la semana, pero comenzar ya a leer los libros básicos de Allan Kardec, que esos nos van a servir para nuestro propio progreso y adelantamiento moral, que en sí es el objeto y el propósito de nuestra vida. Recordemos que estamos comenzando un nuevo año, estamos comenzando el año 2026, y dentro de esos propósitos de nuevo año podría estar dentro del mismo ese esclarecimiento y ese optimismo, esclarecimiento y ese afán de poder sumergirnos en el conocimiento espírita, ¿verdad? Porque a final de cuentas, si bien ese es un conocimiento que nos va a ayudar desde el punto de vista moral, ¿verdad?, entre otros aspectos, también no podemos nosotros fanatizarnos, como dice la lectura, pensando que todas las respuestas las vamos a encontrar en la doctrina espírita, porque no es así. Porque, por ejemplo, las otras ciencias tienen su objeto y tienen su materia, y entonces no podemos nosotros negar la existencia de las mismas. Y, por supuesto, tenemos que aprender también de las demás ciencias para poder nosotros ahondar en el conocimiento que tenemos. No podemos nosotros simplemente cerrar los ojos y pensar, como por ejemplo lo podría pensar un fanático, e incluso también, además de ser fanático, también ignorante, ¿verdad?, que por el hecho, por ejemplo, de que una entidad espiritual afirme algo que va contra la lógica, nosotros, por el hecho de que ya pertenece al plano espiritual, lo vamos a creer a ciencia cierta, ¿no? Lo cual es un error garrafal el hacerlo de esta manera, pero eso lo vamos a entender y comprender a través del estudio. Entonces, creo que mucho de este conocimiento que hemos aprendido el día de hoy a través de la historia de nuestra hermana Amalia Domingo Soler es precisamente ello, ¿verdad? Ese deseo de conocer, ese deseo de trabajo, ese deseo de la ayuda, de la caridad que vamos a tener con los demás hermanos. No sé si desean hacer algún otro comentario del otro lado. ¿Querían hacer otro comentario? Es que yo me admiro siempre cuando venimos para acá, porque nosotros cuando venimos en camino en el carro siempre venimos platicando de algo. Y hoy precisamente me dice mi esposo, es momento también de sacar los libros y empezar a practicar en casa, ¿verdad? Y la lectura hoy nos lleva a eso. Yo solo lo veo y me sonreí lo que veníamos hablando en el carro. Así es. Muchas gracias. Y los felicito porque están asistiendo asiduamente ya a la escuela. Ya me comentaron ahí los sábados y los miércoles, y eso es un buen comienzo, cerrando un buen fin de año y un buen comienzo para este año para la lectura, ¿verdad? Nosotros siempre somos de la idea y hemos sido a lo largo de estos años de que nuestros hermanos espíritas se empapen del conocimiento espírita. Nosotros no somos egoístas y queremos frenar el conocimiento de nuestros hermanos, no, sino al contrario, queremos que crezcan, que se produzca un crecimiento
seres queridos o con otras personas que de repente en un momento determinado van a preguntarles a ustedes sobre su forma de pensar, ¿verdad? Yo sé que no se puede hablar de esos temas con cualquier persona, porque no todos están preparados para ello, pero quien está anuente para poder compartir este pensamiento, ese conocimiento, pues qué mejor manera de abrirles el entendimiento a través de la doctrina, que es una doctrina consoladora, es una doctrina científica, filosófica, como ya lo sabemos, ¿verdad? Y que lamentablemente no está muy difundida siento yo, en parte también no tenemos los medios económicos para publicitarlo, como por ejemplo otras religiones, ¿verdad? Porque parte de lo que veíamos nosotros acá es que eso, que lo que se estaba haciendo con Amalia Domingo Soler, ¿verdad? Que eso es voluntario, nosotros no le dimos un solo centavo para la institución, ¿verdad? Como tal, como para que se siga proyectando. Generalmente lo hace uno voluntariamente para ello. Entonces, como no es un negocio, ¿verdad? No es rentable, entonces no se ha difundido de una manera mucho más grande, por lo menos en nuestro medio de Guatemala, ¿verdad? Y las instituciones que pudiesen haberlo hecho, que son más grandes aquí en Guatemala, no lo hacen, ¿verdad? No lo hacen, pero ahí sí que cada uno va a rendir sus cuentas ante lo alto cuando ya nos toque que desencarnar, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que hicimos nosotros para la difusión de ello, ¿verdad? Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y exhortamos para el estudio. No nos vamos a cansar y yo creo que tal vez hasta a veces podrán sentirse como que, otra vez me están diciendo que estudien, ¿verdad? Pero realmente es nuestro deseo el que continúen aprendiendo, ¿verdad? Porque, como decía Jesús, ¿verdad? La verdad los hará libres. Y realmente es así. Mientras más uno conoce, mientras más uno aprende, no tan fácilmente a uno lo van a engañar, ¿verdad? Y como hay tanta publicidad que no es espírita, ¿verdad? Y ahora máximo con la inteligencia artificial, que ahora muy fácilmente van a creerse que es un mensaje espírita cuando no lo es, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos el conocimiento y tenemos ya los postulados, sabemos algo que es verdadero o es falso, ¿verdad? Sí. Gracias. Solamente. Yo también. Y quiero, ¿va a comentar Betty por acá? Yo también, gracias, bienvenidas también. Estaba viendo ya, primero Dios, ya nos vamos a estar integrando nosotros también ya presencialmente, ¿verdad? Y qué bueno, los insto a seguir adelante también a ustedes como pareja. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la bienvenida. Muchas gracias. Entonces, sigamos con el capítulo final, que está en la página 219. Si fueran tan finos de leer allá del otro lado. Bueno. Ay. Sí, nos hace favor ahí. Sí. Capítulo final. Con este libro quiero una vez más rendir homenaje a una mujer que con su esfuerzo titánico y abnegado se convirtió en estandarte de un ideal al cual se dedicó por entero. Amalia Domingo Soler encontró en el espiritismo la razón de su vida y la explicación para todos los sufrimientos y problemas que la angustiaron durante largos años. Fue una luchadora incansable, estudió el espiritismo y se convirtió en la mayor divulgadora de esa maravillosa doctrina. Pero lo más importante de todo es que supo vivirlo. Con su trabajo, abnegación, sacrificio y renuncia, nos dio un ejemplo vivo de lo que debe ser un espírita. El espiritismo hoy hay que estudiarlo, pero sobre todo hay que practicarlo. Amalia Domingo Soler dirigió la revista espírita La Luz del Porvenir durante los años 1879 al 1899. Desde el año 1873 empezó ese gran trabajo divulgando el espiritismo, que durante 35 años fue un verdadero tesoro de enseñanza, derramado por el esfuerzo de la dedicación y la elevación de Amalia. En el espiritismo encontró la respuesta lógica a sus infortunios. A él se dedicó sin reparar en los esfuerzos y luchas que había de sostener en la propagación de su ideal, el cual en muchos casos chocaba frontalmente con los conceptos dogmáticos e intolerantes de aquella época. Desde ese momento empezó su trayectoria como escritora y poetisa al servicio del ideal espírita.
Los relatos que estamos dando a conocer fueron, juntos con otros escritos y poesías, una verdadera luz que iluminó y sigue iluminando la razón de tantas personas que buscan la causa oculta de lo que sus sentidos demuestran, la explicación lógica de los acontecimientos que nos parecen fortuitos y en muchas ocasiones injustos. Amalia nació el 10 de noviembre de 1835 en Sevilla y se encarnó el 29 de abril de 1909 en Barcelona. Nuestra autora tuvo que vencer toda clase de dificultades a lo largo de su vida. En el orden físico tuvo grandes dolencias de visión desde su nacimiento. No conoció el afecto paterno y a los 25 años quedó huérfana de madre y sola en el mundo. Durante ciertos periodos de su existencia llegó a carecer del sustento mínimo para alimentarse, teniendo que recurrir a bonos de beneficencia para conseguir una ración de comida, ya que la enfermedad que sufría con la vista no le permitía desempeñar ningún trabajo con el cual poder cubrir sus mínimas necesidades. Con este nuevo libro, La Luz de la Verdad, y junto con Luz del Camino y Luz del Porvenir, ya publicados, y en un total de 60.000 unidades distribuidos gratuitamente en España y en todos los países de América, damos por terminado este trabajo divulgación que ese espíritu querido y venerado por todos nosotros, Amalia Domingo Soler, estuvo preparando y planificando para que llegado el momento propicio fuese ejecutado. Muchas gracias, Amalia, por ese inmenso tesoro, la luz que nos has brindado. Muchas gracias, espíritu amigo, por haber permitido que yo, a pesar de mi insignificancia, haya podido participar de alguna manera en tu elevado trabajo. Oceanía Ortega Alcaraz. Gracias. ¿Algún comentario que deseen hacer de ese lado? No. ¿Ahorita no van a comentar? Pues aquí, por ejemplo, se estaba mencionando que Amalia cuando conoció el espiritismo, encontró la razón de su vida. Entonces ahí empezó a encontrar muchas respuestas que ella ignoraba y que deseaba lograr, digamos, tenerlas para entender muchas cosas. Y también de esta manera consiguió el aliento, el empuje, la fortaleza, una motivación, una esperanza. Y con este conocimiento que empezó ella a estar teniendo, prácticamente estaba conociéndose más ella interiormente. Gracias, Begucho. Efectivamente, algo que también se nos estaba escapando a los comentarios que habíamos hecho hace un momento de la lectura anterior, es que no basta solamente con el estudio, sino que también hay que practicarlo en la vida diaria, ¿verdad? Es decir, la doctrina espírita tiene que convertirse en una filosofía de vida, es decir, en una forma en que vivimos nosotros, ¿verdad? Hay que adueñarnos de esa filosofía y hacerla parte de nosotros, como un quehacer diario, ¿verdad? Así no va a ser difícil olvidarse, ¿verdad?, de los postulados de la misma cuando nosotros estamos practicando esos postulados, ¿verdad? Obviamente es difícil, no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, porque como nosotros sabemos que somos seres imperfectos y tenemos una gran cantidad de defectos, ¿verdad?, y problemas que venimos todavía arrastrando de encarnaciones anteriores, ¿verdad?, estamos conscientes de ello. Sin embargo, también los espíritus superiores, que también están conscientes de ello, que somos espíritus todavía pero muy retrasados en comparación con nuestros hermanos superiores, también nos están dando la oportunidad de seguir ese camino a la luz de las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, recordemos que Él, y como para esta época estamos recordando nosotros también su nacimiento, ¿verdad?, aunque ya la misma Iglesia Católica, a través de algunos sacerdotes, ha manifestado que a ciencia cierta no conocen todavía la fecha de nacimiento
de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Por un lado también recuerda en esta época la importancia que tuvo para nosotros aquí en el planeta Tierra el que un ser tan elevado, tan puro como nuestro Maestro Jesús de Nazaret viniera al planeta Tierra. Y les voy a decir por qué, no sobre un aspecto que no se han dado mucha cuenta a muchos hermanos. Recordemos que Jesús de Nazaret es el que gobierna el planeta Tierra y es un espíritu puro. Para llegar a ser un espíritu puro, tienen que haberse estudiado todas las ciencias, ¿verdad? Es decir, Jesús es filósofo, es abogado, es pedagogo, es mercadólogo, es sociólogo, entre otros aspectos que él conoce, tanto así como también carpintero, herrero, pescador, leñador, agricultor, entre otros aspectos que él ha tenido. Aspectos que no se han tomado en cuenta de él como espíritu puro, ¿verdad? Solamente se ve como él, como una figura, una figura religiosa, llamémoslo de esa manera. Sin embargo, él, como gobernador de este planeta, tiene todos esos títulos, incluso como administrador de empresas. Y qué mejor título también para saber administrar el gobierno de este planeta Tierra. Entonces, Jesús nos decía a nosotros, toma tu cruz y sígueme. Entonces, él estaba consciente de los problemas que nosotros atravesamos día a día. Sin embargo, dice, bueno, a pesar de los problemas que estamos atravesando, sea de la índole que fuese, porque recordemos que todos y cada uno de nosotros tenemos y estamos atravesando problemas en esta existencia, ¿verdad? Puesto que si no, no tendría sentido el estar encarnados acá en este planeta, que por cierto, recordemos, es un plano de expiación y de pruebas. Pero que estamos en una transición planetaria, ¿verdad? A un plano de regeneración. Y esperemos nosotros estar en ese plano de regeneración. Porque los que no logren obtener ese pase van a irse literal se van a ir de este planeta Tierra, se van a ir a otros planetas mucho más atrasados que a recomenzar otra vez el estudio por haber perdido prácticamente las lecciones que tenían que haberse aprendido en este planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, nos están diciendo por un lado en la lectura que tenemos que estudiar, ¿verdad? Tenemos que entender la vida tal cual. Pero por otro lado también nos están dando las directrices morales que tenemos que seguir nosotros en la vida. Cómo comportarnos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, con nuestros compañeros de trabajo, con los amigos y amigas, con los compañeros de sociedad. Nos están dando esas directrices de cómo ser mejores seres humanos. En resumen, mejores cristianos, ¿verdad? Que en sí es como decía Allan Kardec, ¿verdad? Que al verdadero espírita se le conoce por su constante esfuerzo por vencer esos problemas internos que lleva uno dentro, ¿verdad? Y esos problemas internos que uno los va trabajando en contra de ellos, pues serán sensibles a la vista de las demás personas, otras veces no, porque el trabajo y la lucha es interna. Y Jesús nos está animando a que sigamos con esa lucha interna para ganarla, no para perderla ni para estancarnos en esa lucha interna, sino para poder nosotros ganar esa lucha, ¿verdad? Y entonces salir mejor de esta encarnación que como entramos. Porque si no es como que si hubiéramos abierto una una puerta al nacer, encarnamos, venimos como bebés, y bueno, vamos a llegar al momento de desencarnar y en blanco, todo igual, ¿verdad? Y si bien, mejor dicho, si bien, mal que bien, o más o menos, todo en blanco. Pero si ya le hicimos daño a nuestro semejante de una u otra manera, vamos a llevar más deudas. Pero si nosotros hemos comenzado a pagar las deudas del pasado, pues por lo menos vamos a decir ya cuando desencarnemos, bueno,
Ya tengo, por lo menos tengo una o dos deudas menos de las cantidades de deudas que he arrastrado por las decisiones incorrectas que he tomado en mis anteriores existencias, ¿verdad? Y eso es lo hermoso de la doctrina espírita, que es una consoladora, porque nos dice, bueno, nuestros hermanos superiores saben que somos seres y espíritus imperfectos. Sin embargo, por ello no nos dicen, otra vez caíste, otra vez regresaste al vicio tal, otra vez regresaste a tal problema. No. Ellos están con la paciencia necesaria de seguir orientándonos, de seguir protegiéndonos, porque así es el amor. El amor es incondicional. El amor no espera. El amor no pone límites. El amor, como es Dios, nuestro Padre Celestial, que se refleja a través de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, con ese evangelio que nos dejó para seguirlo nosotros en su camino, pues abracémoslo, ¿verdad? Pero abracémoslo internamente, no solamente físicamente, sino abracémoslo en nuestro corazón, abracémoslo en nuestra mente, para que esas enseñanzas quedan grabadas así a fuego en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro cerebro, para que cada vez que nosotros vayamos a realizar algún tipo de acción, preguntemos a nuestra conciencia, lo que voy a hacer en este momento, me gustaría que me lo hicieran a mí, y si no es así, entonces no lo hago. Y si pienso de esa manera, constantemente vamos a ser mejores seres humanos. Y las demás personas van a notar un cambio en nosotros. Aunque nosotros vamos a saber que seguimos siendo seres con muchos errores todavía, pero que tenemos el firme propósito de mejorar. Y eso es lo que espera nuestro Padre Celestial. Eso es lo que espera nuestro Maestro Jesús de Nazaret de nosotros. Pero no, como les digo, no solo el deseo de mejorar, sino también la práctica, ¿verdad? La práctica en el mejoramiento de nosotros mismos. Nunca es tarde. Podemos tener 40, 50, 60, 70 o 80 años. Nunca es tarde. Nunca es tarde para ese redireccionamiento en nuestra propia vida. Y así nos lo dicen nuestros hermanos espirituales en la literatura. Nunca es tarde. Pero lo importante es dar ese paso, ese compromiso ese firme compromiso con nosotros mismos, no con nadie más, sino con nosotros mismos, de que este año o a partir de este momento seremos mejores nosotros, ¿verdad? Y entonces se va a provocar un gran cambio en nosotros. No va a ser fácil, como les digo, porque las entidades y nuestro alrededor nos va a poner obstáculos, pero serán las pruebas necesarias para poder comprobar la veracidad de nuestras propias afirmaciones en los propósitos que estamos realizando cada uno de nosotros. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? No, está bien así, muchas gracias. Sí. Ok, entonces vamos a dar por terminado el día de hoy nuestra reunión, solo que no sé si desean ustedes, algunos de ustedes, hacer la oración de fin de año, que sí me gustaría. ¿Quiere hacer la oración, Estuardo? Va a ser la primera oración de la primera reunión espírita de nuestro 2026. Sí. Se cierra. Bueno, agradecemos a nuestro Padre Celestial poder estar reunidos en este primer día de 2026, reunidos los hermanos encarnados y desencarnados que están presentes en estos 3, 4, 5, 6 lugares, dándonos y guiándonos para elevar nuestros pensamientos y ponernos en la frecuencia del amor, el que nos acerca cada día, ¿no?, a nuestro Padre bendito, siguiendo las enseñanzas del Maestro Jesús de Nazaret, y que hoy se nos ha grabado en nuestro espíritu para ponerlas en práctica. Gracias por la enseñanza recibida y gracias por la bendición que tenemos desde ya. Debemos salud y tranquilidad en nuestros hogares y para poder seguir creciendo espiritualmente
bendecidos y asistidos por todos ustedes en el nombre de Jesús. Y sí sea. Así sea, también. Un fuerte abrazo para ustedes, bendiciones en este nuevo año también. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Mucho gusto Gracias. también. Mucho gusto. Fuerte abrazo también. Gracias. Gracias. Bendiciones sobre todo. Bendiciones. Adiós. Ah, perdón. Disculpe, es que estaba... Se me ha ido la onda, es que estaba viendo... No, está bien. Sí. Es que o sea, nos van poniendo el ir avanzando, el ir poniendo en práctica. Porque decir que si no lo pongo en testimonio, vengo haciendo lo mismo que los demás. Sí, queda solo en teoría, nada más. Ajá. Y es importante que pongamos en práctica.